Muy bien, Hebreos 12, quedamos, antes de entrar en eso, yo quiero hacer un comentario más sobre la seguridad. Creo que lo mencioné, pero no hice hincapié. Creo que una cosa importante es que no nos da la iniciativa de Dios, nuestra dependencia de Dios, lo que hemos hablado como base para la seguridad, no nos da seguridad para pecar. Lo que nos da es seguridad para dedicarnos a su obra, dedicarnos a glorificarle, dedicarnos a hacer su voluntad, a expresar nuestra gratitud sin tener que preocuparnos por nuestra salvación. Entonces, esta es la promesa. Entonces, yo creo que pues he tratado de decir que es una seguridad paradójica. Y como digo, si estamos pecando, no tenemos seguridad. Pero si estamos sirviendo a Dios, sí tenemos esa seguridad. O sea, casi estoy diciendo, cuando la necesitamos, no la tenemos, y cuando no la necesitamos, sí la tenemos. Sin embargo, eso no es cierto. De hecho, ni es cierto lo primero que dije. Porque se supone que la seguridad es para los que quieren acercarse a Dios. Entonces, más correctamente, si lo que quieres es pecar, no hay seguridad. Si lo que quieres es servir a Dios, entonces sí hay seguridad. Entonces, cuando lo que queremos hacer es glorificarle a Él, podemos hacernos lo que nos dé la gana. Cuando queremos pecar, otra vez es que no son dos alternativas para cualquier momento, aunque vivimos como si fueran. En realidad son dos rumbos de la vida. ¿Y cuál es el rumbo de la vida? Ahora, si uno descubre, pues es que no tengo el rumbo de seguir a Dios, entonces debe acudir a Dios para que Dios cambie su corazón. Muy bien, entonces como todo es paradójico porque tiene que ver con relaciones. En la matemática no es cierto que si te contradices estás diciendo la verdad, pero en las relaciones siempre, yo digo siempre que probablemente hay cosas que se pueden decir sin contradicción, pero cuando profundizas, si no te contradices, no dices la verdad. Muy bien, 12:18. Un contraste de 18 al 24 entre dos montes. Y de hecho, las traducciones suelen poner la palabra monte en el versículo 18. Pero el autor no dice eso. Aquí también su finura, podríamos decir la finura de su sentido literario, que hay suspenso. Y cuando leemos 18 a 21, tenemos que descubrir leyendo que se trata de una montaña. Ustedes no se han acercado a uno que se puede tocar, pues un qué. Entonces, ya en el 22 sí dice monte Sión y confirma, pero ya para el 22 el lector ha descubierto que es un monte. Los traductores consideran que no somos tan picudos como los primeros que leyeron la carta, entonces ponen monte en el versículo 18.
Ustedes no se han acercado a uno que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y estruendo de las palabras, de que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más. Ahora yo creo que aún sin el nombre, la palabra monte, te das cuenta que se está describiendo, ¿verdad? Es cuando el pueblo está, o sea, es un evento, no es un monte. Aquí también noten en el autor, para nosotros los montes son permanentes. Nosotros suponemos que el monte de Sinaí todavía está allí, igual que estaba allí cuando Moisés subió a él. Pero para el autor, este monte existe cuando hay estos elementos. Él habla de un evento, otra vez el sentido dinámico de peregrinaje. Entonces, y efectivamente, yo no sé si ustedes se acuerdan de todos esos detalles, pero es cierto que Dios, el pueblo se preparó, Dios dijo que se prepararan. Entonces se prepararon y hubo terremoto y escucharon la voz de Dios desde el monte. Y el pueblo dijo, Moisés, por favor, que Dios te hable a ti y tú nos dices, tú nos digas lo que Él dice, porque no aguantamos la voz de Dios. Una expresión de la majestad y santidad de Dios. Porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal toca el monte, será apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Entonces, terror y pues hay dos citas aquí. La de versículo 20 nos dice, este es un monte de... Ya he dicho, un monte de terror, pero el 20 dice, es un monte de muerte. Un monte de muerte. Ahora, ¿dónde encontramos las palabras de Moisés? En el versículo 21. ¿Tienen una nota? Deuteronomio 9:19. Ahora, verán que los 10 mandamientos están en el capítulo 5 y Sinaí está en el versículo 5. Entonces, otra vez el autor está usando esta libertad que hemos observado para tratar la escritura. Moisés sí dijo esto, pero no lo dijo frente a Sinaí. O sea, según la evidencia que tenemos en la Biblia, según la misma evidencia que tenía el autor. Entonces, pero él simplemente, no es su propósito basarse en un evento. Él está pintando dos alternativas. Y la segunda comienza en 22. Más bien se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miríadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, monte Sinaí, monte Sión. Y los cristianos se apoderaron del monte Sión. Obviamente aquí los judíos se ofendían en eso, y dicen, no, pues la religión de los judíos comenzó en el monte Sinaí, y es de terror y muerte, pero Jesucristo trajo la religión de Sión. Ahora, tal vez hace falta una palabra sobre Sión. ¿Dónde se encuentra el monte Sión? Jerusalén. En Jerusalén. Yo no conozco todos los detalles, si la ciudad estuvo construido sobre Sión, creo que no. Pero el templo fue construido, había ya un monte Sión,
Pero el templo fue construido en otro, el monte que está junto a este, creo que al sur. Pero con el tiempo, esta palabra Sión pasó al monte del templo. Entonces, al rato los judíos cuando decían monte Sión, querían decir el monte donde está el templo. Entonces, como ustedes saben, en los Salmos esto llega a ser un símbolo de la reunión de Dios con su pueblo, la celebración que se tiene cuando se reúnen, la victoria de Dios. Y esta es la razón por la cual las profecías hablan de Dios apareciendo en el monte Sión. Y el Mesías victorioso sobre el monte Sión. Entonces, Sión ya no es, o sea, comenzó con un lugar en la tierra y ese lugar significa, pues como el templo, significa la reunión de Dios con su pueblo. Entonces ya Sión ya no es un lugar en la tierra, es un lugar celestial. Entonces, y él dice exactamente eso aquí, la ciudad del Dios vivo. Entonces el contraste, 20 muerte, 22 vida. Reunión de asamblea en los 22 y 23 no son las palabras normales para una reunión. Expresa una fiesta, una celebración. Entonces es terror versus gozo, vida, la muerte versus vida, separación. Porque en Sinaí dijeron no queremos escuchar a Dios. Y reunión, comunión en Sión. Están reunidos los ángeles, los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. Aquí tenemos este símbolo de inscritos en los cielos. Dios y a los espíritus de los justos ya hechos perfectos. ¿Cuál es la diferencia entre ¿quiénes son primero los primogénitos? Dice la asamblea de los primogénitos. Ya se fue Adrián, nadie me contesta. ¿Qué entendieron cuando leyeron primogénitos? Y dicen, pues la asignatura no era entender, era leer. Sí, Ruth. Ok. ¿Por qué entonces se llama a ellos primogénitos? Ok. Muy buena idea. No es lo que dice la Biblia. Primogénito se usa para los creyentes. Y parece ser, en las cartas de Pablo encontramos eso. Parece ser primogénito expresa que somos los predilectos de Dios, los favoritos de Dios. Pero yo creo que también hay una sugerencia cuando Pablo usa la palabra de que va a haber más. Primicias realmente es otro símbolo, pero del mismo sentido. Entonces los primogénitos son los creyentes en Cristo, que incluyen judíos, pero también gentiles. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la asamblea de los primogénitos y los espíritus de los justos ya hechos perfectos? Los cristianos que ya fallecieron. Ok. El segundo grupo son ya son hechos perfectos, quiere decir ya fallecieron. Efectivamente. Ahora, yo no sé si esa es repetición o contraste.
cuando leo la asamblea de los primogénitos, y cuando esta es una reunión en el Jerusalén celestial, yo pienso en todos los creyentes, que nosotros nos hemos unido a los que ya fallecieron. Pero cuando él especifica eso, surge la posibilidad de que la asamblea de los primogénitos son los creyentes que todavía no han fallecido. La diferencia es simplemente un detalle esto, porque en conjunto quiere decir exactamente lo mismo. Pero entienden el proceso, porque yo quiero que ustedes hagan ese tipo de análisis. Y en muchos casos, como en llegamos a la conclusión que no es muy importante. También es importante que nosotros recordemos que vamos a descubrir, vamos a investigar muchas cosas que resultan no tener importancia. Pero no podemos saber antes de investigar cuáles son importantes. Entonces, lo que yo veo es, asamblea de los primogénitos serían todos los creyentes. Ahora, especialmente a la luz del capítulo 11, sí pensaríamos en los que creyeron antes de Cristo. Pero si nosotros estamos reuniéndose, entonces nosotros también. Y también el uso de los cristianos era para cristianos, entonces incluye los dos grupos. Pero cuando leemos después los justos hechos perfectos, decimos a lo mejor los primogénitos son los que todavía no están hechos perfectos. ¿Ok? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, obviamente de Jesús, que habla mejor que la de Abel. Meditemos un momento en esa frase. Recordamos, bueno, ¿dónde se mencionó la sangre de Abel? En el capítulo 11. ¿Cómo? En el capítulo 11. Ok, Rafael es muy rápido para contestar y caer en la trampa. Leemos de la sangre de Abel en Génesis capítulo 4. Y capítulo 11 no menciona la sangre. ¿Qué menciona? ¿Cómo? La fe de Abel. Sí menciona su fe, pero en este contexto. La frase allí es, Abel, aunque murió, sigue hablando. Ahora nosotros, como Rafael hizo, eso es lo que hacemos, leemos eso. Bueno, si leemos con reflexión, recordamos, él está recordando que la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra, donde fue derramada. Entonces la sangre está allí, pero quien mencionó la sangre no fue el autor, fue el lector. Pero aquí él sí está haciendo un vínculo. Y también Hebreos sirve para entender la riqueza de la literatura, porque es probablemente más literario. Yo creo que es más literario que ningún otro libro del Nuevo Testamento. Segundo sería Lucas, pero Hebreos sí le gana. Entonces él dice, igual que la sangre de Abel habló, la sangre de Jesús habla. Pero, y los dos están peticiones a Dios. La sangre de Abel, ¿qué pedía de Dios? Justicia. Y en el sentido, ¿qué tipo de justicia? Venganza. La sangre de Jesús pide otro tipo de justicia. De hecho, pues no diríamos justicia, ¿verdad? Sino ¿qué es lo que pide? ¿Cómo? Perdón. Entonces, un contraste. La sangre de Abel pertenece a Sinaí.
La sangre de Jesús pertenece a Sión. Entonces, también podríamos decir, los dos están pidiendo justicia. Pero justicia como venganza o justicia como perdón y purificación de pecadores para que los injustos sean justos. Entonces, otra vez, esta es la calidad de literatura, una calidad que yo creo que puedes tener en tu predicación. No es fácil, pero no es imposible tampoco que nosotros hablemos de esta manera. Y este es un ejemplo de algo que yo veo en Hebreos, que el autor nos estimula a pensar. Aquí eso está muy bien. Yo creo que el autor está consciente de que no mencionó la sangre de Abel. Él lo modificó porque lo que quiere enseñar es que el creyente, aun cuando muera, sigue hablando, sigue en relación con Dios y sirviendo a Dios, pensando en relación con Dios a través de hablar con los otros también. Pero ahora, cuando él habla la sangre de Jesús, habla, pues obviamente eso se basa en lo que Dios dijo de la sangre de Abel en Génesis 4. Entonces, aquí nosotros decimos, bueno, el autor, o sea, nos estimula. Obviamente no es simplemente escuchar esas palabras. Quiere que vinculemos con el capítulo 11, con Génesis 4, y creo que el autor quiere que lleguemos a la conclusión, pidiendo venganza, pidiendo perdón. Y hasta allí es muy fuerte. Pero luego seguimos pensando, porque Efraín dijo justicia, y pensamos, bueno, realmente, ¿cuál sangre pide justicia? Y decimos, bueno, las dos, pero en distintos sentidos. Y ahora, lo que quiero enfatizar ahorita es que llega un momento cuando decimos, yo creo que el autor no pensó en eso. Pero realmente no podemos, podemos hacer una serie de conclusiones y de lecciones y de figuras y aplicaciones. Y aquí estamos seguros que el autor nos está guiando a estos. Y seguimos, y cuando llegamos aquí decimos, estoy casi seguro que el autor nunca pensó en eso. Pero esta es la ventaja de lo que él está haciendo. Esta es la riqueza, que él está escribiendo palabras que pueden tener más sentido que las palabras que él mismo veía en esos. Ahora, un comentario más. Yo espero que ustedes puedan entender que hay una diferencia entre lo que acabo de describir, que nosotros seguimos la pista del autor y posiblemente rebasemos al pastor, al autor. Y lo que se hace también, lo que yo he llamado la hermenéutica de policía corrupto, que es, sí estoy rebasando al autor, pero es porque el autor nunca dijo lo que yo estoy sacando. Nunca quería llevar a lo que yo estoy pensando. Entonces se puede falsificar y probablemente tú entiendes cuando hago comentarios como eso, que esta es una manera muy subjetiva de interpretar. Y lo que yo he observado es que todos somos subjetivos de todas maneras. Yo no sé dónde anden ustedes, ¿cuántos han llevado una materia de hermenéutica? Ok, varios, entonces sí. Entonces, probablemente ustedes sacaron la misma impresión que yo saqué. Que tenemos la palabra de Dios, aquí están las palabras. Y
nos dan unas reglas. Y si aplicamos bien las reglas, vamos a llevar a la interpretación correcta del pasaje, ¿verdad? Sin embargo, cuando lees comentarios te das cuenta, y aquí también, eso es algo que no debemos ver. Nos enseñaron a no ver eso, pero si abrimos los ojos, vemos que los que aplican estas reglas nunca llegan a la misma interpretación. Sí podemos ver la semejanza, pero que F.F. Bruce, que es excelente en este método, William Barclay, que usa el mismo método, y otros, Trenchard. Siempre hay diferencias entre ellos. Entonces, es subjetivo. Y el hecho que le llamamos, el hecho de que le llamamos objetivo no le hace objetivo. Entonces necesitamos ver cómo podemos entender esta subjetividad y sacar una buena traducción, un buen entendimiento en medio de esta subjetividad. Porque si creemos que solamente hay una interpretación correcta, entonces pues al creer eso, siempre sabes cuál es la correcta. Es la del maestro. Bueno, después de que te gradúes, es tu interpretación. Entonces nos ponemos a pelear en lugar de enriquecer. ¿Ok? Y aparte de eso, una interpretación que verdaderamente es objetiva no sirve. Porque el asunto de la Biblia es relación. Relación, relativo, subjetivo. Entonces tiene que ser subjetivo. Entonces yo ya he cambiado. Y como digo, yo estoy viendo aquí riqueza. Lo que uno que tiene esa idea diría, pues esa es ambigüedad. Bueno, no es ambigüedad, es riqueza. No es algo negativo, es positivo. ¿Saben la diferencia entre ambigüedad y riqueza? Ambigüedad es cuando dices una cosa que no queda muy claro. Riqueza es cuando yo digo una cosa que no queda muy claro. Entonces, exhortación 25. Aquí también 18 a 24 es exposición. No es parte del argumento central, pero él está aseverando eso y luego la exhortación. Miren que no rechacen al que hablen. De hecho, rechazar es esa palabra se usa también en el versículo 19. Creo que es 20, creo que es no podían soportar, ya no lo identifico, pero el pueblo no quería escuchar a Dios y dijo a Moisés, tú escucha a Dios y háblanos. Y luego el autor usa el mismo verbo aquí en rechazar, y eso sugiere que en Sinaí en realidad lo que ellos estaban haciendo era pecado. Era lo opuesto a acercarse a Dios. Y volvemos y reflexionamos, pues sí, dijeron, tú te acerques a Dios. Y eso quiere decir, nosotros no lo vamos a hacer. Porque si no escaparon, aquellos que rechazaron al que advertía en la tierra, mucho menos nos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde los cielos. Cuando leo esto en principio, yo pienso que son dos que están hablando, el que habla en la tierra y el que habla del cielo. Pero en realidad es el mismo, y aquí es otro argumento a fortiori. Si Dios está hablando de la tierra,
O puedes meter a Moisés, pero creo que es mejor pensar en Dios. Si Dios habla por una persona terrenal, hay que escucharle. Pero si Dios habla por una persona celestial, que sería Jesús, hay que escucharle con más razón. Entonces, su voz estremeció la tierra en aquel entonces, y ahora ha prometido diciendo, todavía una vez más, estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. Entonces hubo terremoto en Sinaí, y luego el autor toma un versículo de Ageo, que habla de un terremoto acompañado de cielo moto. Se va a estremecer hasta el cielo. Y el autor interpreta eso. Él dice, la expresión todavía una vez más indica con claridad que será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. He hecho referencia ya a este versículo. Y está claro que el autor está hablando de la consumación, que él piensa que va a estar muy cerca porque ya vino el Mesías. Entonces ya estamos en los últimos días. Así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Primero este concepto de sacudir. Como yo he mencionado, yo siento ser el instrumento de Dios para ese trabajo de sacudir. Cada vez me es más difícil enseñar en el sentido de edificar a las personas y confirmar y explicar más. Es mi tendencia, mi carácter, enfrentar, cuestionar, sacudir, pues. Ahora, aparte de que yo lo hago, yo creo que que hay aquí también un ya. Nosotros primero vemos todavía no. El sacudido que se menciona aquí, Ageo estaba viendo el fin, cuando Dios intervenga y pone fin a la historia. Pero ya yo creo que eso se está pasando. Y creo que en la vida esta es la razón por las experiencias que nos sorprenden. Las cosas desagradables que pensamos que nunca iba a haber, pues Dios está sacudiendo para que se quede, para que no se sacude, no lo que se sacuda, lo que no se puede sacudir. Y así aprendemos qué es permanente y qué no es permanente. Y yo lo aplico. Ese es un poco más, pues mucho más controversial, porque las sacudidas de la vida nos vienen, no podemos evitarlas. Pero las sacudidas teológicas no aceptamos. Esa tendencia conservadora que tenemos, que es necesario, qué bueno que seamos conservadores cuando se trata de la vida, que queremos conservar nuestras vidas. Qué bueno que queramos quedarnos con lo que hemos aprendido, eso no es malo. Pero ese sentido conservador puede, y de hecho da resistencia a lo nuevo. Y otra vez, es importante resistir lo nuevo en el sentido de examinarlo. Examina todo y retiene lo bueno. Pero simplemente decir, viejo es bueno, nuevo es malo, eso es muy conservador, pero no es correcto. Entonces, yo siento que la Biblia sacude. Ahora, ustedes piensan que soy yo quien está haciéndolo. Pero yo, pues sí, reconozco, en parte porque es mi carácter.
Pero yo estoy aplicando eso y he desarrollado ese carácter, bueno, he hecho fuerte, porque esto es lo que encuentro en la Biblia. Que cuando estudio la Biblia, entienda lo que diga la Biblia, lo que dice la Biblia, y vuelve la Biblia sacude lo que ya aprendí. Por eso hablo tanto de contradicciones. Entonces, para mí, esa es una buena calidad. Y creo que también tiene que ver con la seguridad del creyente. Dios ha creado en ti algo que no se puede sacudir. Entonces, puedes enfrentar y hasta aceptar con confianza las sacudidas, que finalmente no se va a sacudir algo que no deba ser sacudido. Ahora, yo creo que he tenido más experiencia de eso que otros. Probablemente tú dices, nunca quiero tener tanta experiencia de sacudir. Pero yo sé que hay momentos que te cansas de la sacudida, porque sí es desgastante. Hay momentos en que sientes que lo que se está tumbando es esencial. Un terremoto, no sé si han experimentado un terremoto, pero es sumamente feo, porque lo que se está moviendo es la tierra, o sea, la base donde está nuestra seguridad. Entonces, los sacudidos de la vida. Estos versículos son preciosos para mí. Por eso dije que son el lema de mi ministerio. Pero sí tenemos un reino que no puede ser sacudido. Entonces, ahora, esta frase que leí en 28, retengamos la gracia, en la 60 no tienen eso. ¿Qué tienen? Así que habiendo recibido un reino que no se puede sacudir, retengamos la gracia o tengamos gratitud. Ahora, las versiones, yo chequé 2 idiomas. En inglés, la gran mayoría de las versiones tienen gratitud aquí. Tengamos gratitud. Y unos cuantos retengamos la gracia. En español es casi 50-50. Pero el hecho es que la palabra aquí, el autor usa una palabra retener. Pero aquí no es ese verbo, es el verbo tener. Tengamos. Y tengamos gracia. Ahora, la palabra gracia y gratitud es una sola palabra. Entonces, yo creo que está hablando de la gratitud. Creo que la traducción es correcta, es gratitud, pero no podemos tener total seguridad de eso. Entonces, mediante la gratitud servamos a Dios. ¿Se acuerdan que yo he expresado eso muchas veces? Y es mi convicción. Si tú estás evangelizando porque amas a los perdidos, yo veo allí un elemento de inmadurez. Eso no debe ser. O sea, no es malo, pero hay un paso más que debemos tomar. Lo que nos preocupa más no es los perdidos, sino Dios, amar a Dios. Y que nosotros queremos expresar nuestra gratitud hacia Él. Y por lo tanto, medir los resultados no es lo más importante. Yo creo que es correcto medir resultados, pero que esto ha llegado a ser la medida para todo. Lo que produzca mejores resultados es lo que debemos hacer. Esta es una distorsión.
Cuando mi hija tenía como 4 años, un día me tocó cambiar la placa en el coche. Entonces yo fui con desarmador y quitaba la placa, y ella a esa edad me seguía donde quiera. Entonces ella vio lo que estaba haciendo y entró en la casa, desapareció en la casa. Y al rato salió con un desarmador de plástico, juguete, y fue a su carrito y comenzó a cambiar la placa. Y pues cuánta ayuda fue eso. ¿Qué es lo que ella logró? Nada, o no es ninguna ayuda para mí, era exactamente el mismo trabajo para mí. Y sin embargo ella logró mucho. Porque esta es la única vez específica en mi vida que me acuerdo de haber cambiado una placa, porque me agradó su deseo de identificarse con su papá. Ahora, nuestro evangelismo, nuestra enseñanza, probablemente para Dios tiene el mismo valor que lo que ella hacía con su carro de plástico y su desarmador de plástico. Pero le agrada que queremos decirle gracias. Yo digo a veces que nuestra obra para Dios es arte de refri. ¿Saben qué es arte de refrigerador? Pues si vas al museo, ves obras de Tamayo, de Orozco, etcétera, puros maestros. Pero ¿qué arte ves en la refri? Es arte de niños de 4 años o 6 años, o sea, los niños de la casa. Y probablemente nuestros logros en el evangelismo equivalen en comparación con Diego Rivera. Lo que hacemos nosotros es como arte refrigerador, pero para Dios es preciosa. Él logra. La placa es cambiada porque Dios cambia la placa, pero cuánto le agrada, y nunca se va a olvidar de que queríamos ayudarle, que queríamos decirle gracias. Y lo hacemos de una manera burda, una manera muy inexperta, pero lo hacemos de la mejor manera que podemos. Y eso es importante. Entonces, estemos agradecidos. Tengamos gratitud, y por esta gratitud sirvamos a Dios. Y agradándole a Dios, sirviéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Un versículo sorprendente, ¿verdad? Ese versículo 29 pertenece a Sinaí. Entonces él está diciendo, lo otro también es una realidad. Debemos temer a Dios. Yo medito en eso y no llego a una conclusión que me satisface. Pero sí no está diciendo que Dios nos ama, pero también está dispuesto a castigarnos. No está hablando de dos naturalezas de Dios, pero sí está hablando de la grandeza de Dios. Nuestra relación de Dios no es una relación de iguales. Y no es una relación de padre a hijo. Es una relación tan enorme. Y las consecuencias de nuestra rebelión, en la cual ya nos encontramos, son tan serias que debemos servir con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor.